Hola, buen día a todas y a todos. Retomamos la columna Termómetro Socialista y básicamente en esta ocasión el título que le hemos puesto parte de una pregunta que tiene que ver con la coyuntura y con la actualidad. ¿Bajó realmente la pobreza en el segundo semestre del 2024, como tanto festeja el gobierno libertario, Milei y compañía? En realidad creemos que se trata más de una ilusión estadística porque la degradación de la vida continúa, la degradación en las condiciones de trabajo se acentúan, por lo tanto esa supuesta reducción de la pobreza, que es lo que marcan los indicadores oficiales, no sería tal en términos reales y probablemente se deba más a cuestiones puramente estadísticas que tienen que ver con la medición de la pobreza. Entonces, el primer punto para destacar tiene que ver con esta idea. Recordemos que según los indicadores oficiales, la pobreza se redujo del primer semestre al segundo semestre del 2024 de un 52,9% a un 38,1%. Efectivamente son 15 puntos porcentuales menos. Por lo tanto, son varios millones de personas que han, entre muchas comillas, salido de la condición de pobre. Obviamente se abren una serie de interrogantes, de preguntas a partir de esta información, a partir de este dato, ¿no? En primer lugar, en un contexto más general, ¿cómo puede ser que con una caída tan estrepitosa en el consumo como hubo durante todo el 2024, haya menos pobres? Otra pregunta también redunda en cómo puede ser que con la caída salarial que hubo, es decir, con el poder de compra que hubo durante todo el 2024, con la reducción de las condiciones con la reducción, perdón, del poder adquisitivo de los ingresos previsionales de los jubilados y pensionados, con la reducción abrupta que hubo del poder de compra de esos ingresos, haya menos pobres, en un contexto en el cual el 60% de los jubilados percibe el haber mínimo, 70%, y el haber mínimo no llega a los hoy 350.000 pesos. Y finalmente, una pregunta que nos hemos hecho nosotros varias veces, que ya hay columnas del termómetro socialista que abonan y que hablan de esta medición, es si efectivamente la pobreza está bien medida, o mejor dicho, qué encubre la medición de pobreza, al menos la medición por ingresos. Por lo tanto, el objetivo de esta columna es poner en contexto ese 38,1% de población pobre y ese descenso que hubo del segundo semestre del 2024 respecto del primer semestre. Y la idea que vamos a desarrollar acá básicamente es, en primer lugar, esa caída se explica más por una cuestión estadística y por algunas cuestiones estratégicas del gobierno que pueden haber redundado en ese descenso de la pobreza, eh, que las condiciones de vida están igual que antes, y en todo caso que como población total nos estamos empobreciendo un poco más, ¿sí? Es decir, que contra toda esta idea de que se reduce la pobreza, en realidad lo que ocurre es el fenómeno contrario. La población se está empobreciendo cada vez más. Bien, vayamos entonces a los puntos más específicos. En primer lugar, el gobierno festejó ese descenso de la pobreza, como lo hubiera hecho seguramente cualquier gobierno. Ahora bien, ese 38,1% de pobres significa estimativamente cerca de 18 millones de personas. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿qué se festeja? En segundo lugar, las mismas publicaciones del INDEC muestran que los niños y niñas de 0 a 14 años, es decir, los recién nacidos hasta 14 años, la población de esa franja etaria que se encuentra eh, por encima de la línea, digamos, por debajo de la línea de pobreza, es decir, que es una población pobre desde el punto de vista de los indicadores del INDEC, llega al 51,9%, casi 52%, es decir, la mitad de los niños y niñas de recién nacidos a 14 años de edad son pobres. Recordemos que esta es una edad donde eh, estar en condición de pobre resulta muy problemático para la salud,
y sobre todo para el crecimiento, para el desarrollo madurativo de esta población. Por lo tanto, que el 50% o un poquito más esté por debajo de la línea de pobreza es realmente un hecho de una gravedad enorme. Y si uno luego va región por región o aglomerado por aglomerado, observando estas estadísticas, lo que se ve es que, por ejemplo, en las regiones más históricamente más pobres como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones y demás, Concordia, la pobreza es muy elevada aún con estos números. Y ni que hablar de los niños y niñas en estas edades. Entonces, festejar ese descenso a un 38% es realmente un hecho repudiable. Si nos vamos a los gráficos, como para ir observando cada uno de estos elementos y para contextualizar ese 38,1% de población pobre del segundo semestre del 2024, lo que uno observa en primer lugar es la evolución del largo plazo. Si uno observa desde el momento en el cual se mide sistemáticamente la pobreza, que es desde el año 1988 en adelante, se observa que ese 38,1% del segundo semestre del 2024 está en el orden de los 5 puntos porcentuales por encima del promedio general del 88 a esta parte. Ese promedio general es del 32,5%, es un promedio simple en realidad, y eso hay que aclararlo, pero el porcentaje de pobreza del segundo semestre del gobierno de Milei está 5 puntos porcentuales por encima de ese promedio, que es un promedio histórico que aproximadamente abarca o representa un tercio de la población. Dicho de otra manera, Milei no resolvió el problema real de la pobreza y ese problema estructural que tiene desde hace por lo menos casi 40 años, que básicamente ronda que un tercio de la población argentina está por debajo de la línea de pobreza. El segundo punto para tener en cuenta sobre la medición de la pobreza es, bueno, efectivamente, cómo se mide. Porque un leve aumento, la construcción de la canasta de pobreza es muy sensible a los vaivenes de la inflación, de los precios, y sobre todo de los precios de los bienes de primera necesidad, fundamentalmente alimentos. Eh, Entre otras cosas porque la medición de la canasta, la construcción de la canasta de pobreza, se basa en esa población más empobrecida, con menores recursos, que destina buena parte de su presupuesto familiar a los alimentos. Por lo tanto, cualquier vaivén, cualquier suba o baja de la inflación, al ser una línea de pobreza, una línea absoluta monetaria de pobreza, un leve aumento de la inflación te lleva a millones de personas por debajo de la línea de pobreza, o al revés, un leve descenso de la inflación automáticamente te saca de la pobreza a millones de personas. Y es un poco lo que pasó en este segundo semestre. Bajó un poco la inflación, que a decir verdad habría que medirla correctamente con otros ponderadores, ya hemos hablado de estos temas en otras columnas, pero baja un poco la inflación, 2, 3, 4 puntos, y te saca de la noche a la mañana a millones de personas en condición de pobreza. Es decir, en realidad no cambia la situación real de la pauperización de la población, si entendemos por eso problemas habitacionales, problemas de vivienda, problemas laborales, ¿sí? O problemas del consumo en general. Por eso en este segundo cuadro, en esta segunda tabla que muestro acá en la columna, se observa en realidad es una cita de un artículo que nosotros escribimos hace casi 10 años, que lo habíamos titulado La miseria de las estadísticas, porque justamente mostrábamos ahí, en un ejercicio estadístico, que un aumento del 2% de la inflación o un descenso del 2% de la inflación básicamente modificaba mucho el valor de la canasta de pobreza y consecuentemente el resultado era que 1 o 2 millones de personas o salían de la pobreza o bien ingresaban en la pobreza. Y tan solo con modificar 1 o 2 puntos del porcentaje de la tasa de inflación. ¿Qué queremos decir con esto? Que la medición de la canasta es muy sensible a la variación o la variabilidad de la tasa de inflación.
Un tercer punto a destacar, ¿cuál fue la estrategia de Milei para justamente, digamos, eh, hallar en estos indicadores una caída del nivel de pobreza? Recordemos que, vamos a ver más adelante, el consumo cayó, el poder adquisitivo de los asalariados cayó, el ingreso de los jubilados cayó y la pobreza se redujo. ¿Cómo puede ser? Bueno, una de las estrategias del gobierno actual fue aumentar la partida presupuestaria en materia de asignación universal por hijo. Mientras todo el gasto social se reducía o se reduce, mientras las partidas presupuestarias se reducen, por ejemplo, en materia de beneficiarios de planes de empleo, el ex potenciar trabajo y demás, la asignación universal por hijo creció. Creció en términos reales, es decir, creció el poder de compra de los ingresos por asignación universal por hijo. Entonces, una de las estrategias de Milei fue justamente esa. ¿Por qué? Porque la asignación universal por hijo va dirigida a la población más empobrecida, extremadamente pobre, diría yo, y uno se observa la evolución del 2024 respecto del 2023, uno puede ver que en términos reales creció mucho el, las partidas por asignación universal por hijo. Ahora bien, si uno compara esas partidas en relación al Producto Bruto Interno, uno puede ver que se incrementó muy poquito, es decir, de un 0,8% a un 0,9%. Este dato es la suma de la asignación universal por hijo más todo el presupuesto de políticas alimentarias, que en realidad se redujo un poco. Pero si uno suma la asignación universal por hijo a las políticas, a todas las políticas alimentarias, no solamente las prestaciones alimentarias, sino todo el conjunto de las políticas alimentarias, se ve que del 0,8% del PBI en el 2023, Milei lo incrementó a un 0,9%, 0,92% del PBI durante el 2024. ¿Esto qué significa? Que con menos del 1% del PBI, y con esa diferencia acotada en relación a la partida presupuestaria dirigida a asignación universal por hijo y a las políticas alimentarias, se saca a millones de personas de sobre todo de la indigencia y en menor medida de la pobreza. De hecho, otro elemento que explica el descenso de la pobreza es justamente que hay que ser muy pobre para ser registrado como tal. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se construyó el indicador de la línea de pobreza, se utilizó como población a las poblaciones más empobrecidas de menores recursos, a los quintiles 1 y 2 de la población, y sobre esa base se construyó una canasta de consumo que ya era un consumo de población empobrecida. Por lo tanto, medir la pobreza o buscar estimar la pobreza con un consumo que es de una población que ya está muy pauperizada, es tautológico, pero a la vez seguramente eso redunde en que hay que ser muy pobre y tener muy bajos ingresos para ser considerado como tal. Por ejemplo, eh, la canasta de pobreza de una familia tipo, es decir, dos adultos y dos menores, al mes de marzo de este año, del 2025, estaba valuada en 1.100.000 pesos. Es decir, que para marzo del 2025, para no ser considerado como pobre, una familia, un hogar, para no ser considerado pobre, debe tener ingresos que superen 1.100.000 pesos. Si una familia de 4 miembros, dos adultos y dos menores, obtiene ingresos por encima de 1.100.000 pesos, no será considerada pobre. Por eso digo que hay que ser muy pobre con estos indicadores del INDEC para ser registrado como tal. Recordemos también que la inflación del mes de marzo, publicada ayer, eh, fue del 3,7%, la tasa de inflación, pero los alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir, los bienes de primera necesidad que fundamentalmente consume la población más empobrecida, aumentó un 5,9%. Esto significa que si hoy se midiera la pobreza, seguramente daría algunos puntos más elevados que ese 38,1%. Con esto quiero decir,
los vaivenes que sufre la tasa de inflación y sobre todo los alimentos repercute en forma inmediata en aumentar por millones o disminuir por millones la pobreza según el caso. Entonces, volviendo a la estrategia de Milei, al poner un poco de plata, digámoslo así, menos del 1% del PBI, en asignación universal por hijo y en políticas alimentarias, se reduce por millones al menos la cantidad de indigentes y también de pobres. El siguiente gráfico, la tabla, muestra de alguna manera esta situación, esta evolución. Acá, esta tabla muestra la evolución de las personas en condición de pobres, en condición de indigentes, o sea que no tienen ni para comer durante el mes, o tienen, o mejor dicho, sus ingresos están por debajo de la canasta alimentaria, y a la vez una tercer fila que dice pobres no indigentes. Es decir, es esa población que está por debajo de la línea de pobreza, pero por encima de la línea de indigencia. Y si uno observa la evolución de los últimos 4 semestres, lo que observa es que efectivamente la indigencia, si comparamos primer semestre contra primer semestre o segundo semestre contra segundo semestre, lo que observamos es que la indigencia bajó mucho en el segundo semestre del 2024 respecto del segundo semestre del 2023, bajó en más de 10 puntos porcentuales, perdón, bajó en casi 4 puntos, perdón, el segundo semestre respecto del primero bajó en 10 puntos porcentuales los indigentes, eh, pero cuando vemos los pobres no indigentes también se redujo, pero no tanto, apenas entre 4 y 4,8%. Mientras que otra vez repito, los indigentes se redujeron en un 10% o 10 puntos porcentuales en el segundo semestre respecto del primero. ¿Qué implica esto? Un aumento del presupuesto a la población más empobrecida en materia de asignación universal por hijo. Ahora, cuando uno observa otras capas de la población, han sufrido un ajuste. Por ejemplo, los asalariados en blanco estatales sufrieron un ajuste. Los asalariados en blanco del poder del sector registrado sufrieron un ajuste. Y sin embargo, quizás sus ingresos están por encima de la línea de pobreza y entonces no son considerados pobres. Esto es importante porque lo que vamos a ver en próximos videos, columnas, tiene que ver con el problema de la desigualdad social por ingresos y básicamente qué se esconde detrás de esa desigualdad de ingresos o esa mejora, vamos a ver. Bien, entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Y que en realidad no bajó tanto la pobreza, y sí bajó mucho más la indigencia, porque justamente la inyección de dinero fue a parar, a través de las partidas presupuestarias de la UH, fue a parar a la población extremadamente pobre. Para tener en cuenta la medición de la canasta alimentaria, es muy interesante un experimento bastante peligroso que hicieron un conjunto de investigadores cordobeses allá por el año 2019, que básicamente fue consumir todos los alimentos y bienes que componen la canasta alimentaria, calculada por el INDEC, que efectivamente, con la cual se estima la indigencia. Y esta población, los resultados de ese experimento, fue básicamente que, en primer lugar, no les alcanzaron, esa canasta de consumo alimentaria no les alcanzó para comer 2 veces almuerzo y cena, ¿no? A lo largo de 30 días. Recién al día 22 se les acabaron los productos. Esto habla de cuál es la canasta de consumo con la cual se estima la indigencia y también la pobreza. Pero la canasta alimentaria es muy escueta. Está compuesta por poca carne, casi nada, muchos fideos, sobre todo polenta, arroz, algo de verduras, en fin. El resultado de ese experimento allá hecho en el 2019 por este conjunto de investigadores cordobeses fue que la mayoría, primero, no llegaron a las 2 comidas por día durante 30 días, que dura el mes. Segundo, bajaron muchísimo de peso, en algunos casos 6 kilos, al primer mes nomás, 6 kilos, 4 kilos. En el caso de las mujeres tuvieron problemas con la periodicidad de la menstruación, es decir, se alteró
eso, se hacían análisis de sangre cada una vez por semana o cada 15 días, y eso los resultados de esos análisis les dieron una caída muy profunda de la vitamina B12, es decir, hierros, en fin, muchas grasas, aumento de triglicéridos en la sangre, en fin, digo, generó un impacto en el cuerpo, en el organismo tan profundo que fue realmente un experimento peligroso, que en realidad corrobora la vida de millones de personas que se encuentran bajo esta condición. Esto lo quería destacar porque justamente para poner en contexto esa medición de la pobreza y esa reducción del 38,1 de personas por debajo de la línea de pobreza respecto del primer semestre. Sigamos. Decía, ¿baja la pobreza? Bueno, según los indicadores oficiales, sí, pero también se reduce el Producto Bruto Interno. Es decir, que como país capitalista, somos cada vez más pobres. Si uno observa la evolución de los últimos 3 años, poniendo base, digamos, una base 100 en el 2022, en el 2023 se redujo un 1,61% el PBI respecto del 2022. Y en el 2024 el PBI se redujo en un 1,7% respecto del 2023, que ya era un año malo en términos de evolución del PBI. Por lo tanto, en el 2024 el conjunto de la población se empobreció respecto del año anterior. Por lo tanto, que suban la población no pobre o que en todo caso se reduzca la población empobrecida, bueno, habría que tomar un conjunto de información, varios indicadores para justamente ponderar si efectivamente bajó la pobreza o en realidad, como nosotros señalamos acá, no es más que una ilusión puramente estadística. Cuando observamos la evolución del PBI y vemos este descenso, lo que se observa, o el resultado de este proceso, es una población cada vez más empobrecida en términos absolutos. ¿Sí? ¿Esto cómo se manifiesta? Bueno, con la caída estrepitosa que hubo del salario promedio de la economía argentina. Este gráfico, que ya lo hemos mostrado en otras columnas, muestra la evolución del salario, del total de los asalariados, poniendo como base noviembre del 2023 como base 100, que fue el peor mes en términos salariales del peor momento del gobierno anterior, ¿sí? Que es en términos de indicadores, lo peorcito de la Argentina de los últimos, no sé, bueno, de varios años. Lo que se observa a esta evolución es una recuperación del salario después de mayo, pero que no llega a los niveles de noviembre del 2023. Acá pusimos dos evoluciones. Con la línea azul se muestra la evolución del poder adquisitivo en relación a la inflación oficial, la que calcula el INDEC. Pero en la línea roja lo que observamos es la evolución del salario promedio, del total de los asalariados, con una inflación ajustada en base a la encuesta de gastos del 2017, porque recordemos también que la inflación oficial utiliza ponderadores de gasto del 2004. Es decir, son viejísimos, pasaron ya 20 años, el consumo se modificó y por lo tanto la tasa de inflación, el nivel general de precios, debiera ser recalculado por el INDEC con otros criterios. Ahora, lo que muestra este gráfico básicamente es una caída del poder adquisitivo muy profunda en relación a noviembre del 2023 y una recuperación que no llega a esos niveles. Acá lo que se observa es la consecuencia de esa caída del salario, es decir, la caída del consumo. Y cuando observamos la caída del consumo con la inflación ajustada otra vez en base a la tasa de inflación calculada o ajustada en relación a los ponderadores de la encuesta de gastos de 2017 y 2018, lo que se observa es una caída del consumo y durante todo el 2024 está por debajo de noviembre del 2023. ¿Sí? Es decir, el consumo cayó en relación al año pasado. Puede haber una recuperación muy parcial del segundo semestre, en algunos casos, en otros no, pero lo que se observa es una caída muy profunda del consumo. Por lo tanto, pensar que disminuyó la pobreza en un contexto en el cual el consumo está cayendo, es por lo menos para cuestionar y para realmente contextualizar esa cifra
y ese indicador. Y finalmente, no solo se observa un empobrecimiento de la población por la reducción del PBI, o del Producto Bruto, un empobrecimiento de la población asalariada por la vía de la pérdida de poder adquisitivo, lo mismo rige para jubilados y pensionados, una caída del consumo, es decir, estamos viendo una pauperización eh, notoria de la población en general, pero también se observa una pauperización relativa. ¿Qué significa un empobrecimiento relativo, en este caso de los asalariados, ocupados asalariados, que van perdiendo, digamos, en el reparto, suena feo, pero en el reparto de la torta, de eso que es el Producto Bruto Interno, acá ajustado a lo que es el valor agregado bruto, es decir, eh, básicamente una valoración a precios básicos de todo lo que se produce y todo lo que se elabora en un año en el país, lo que se observa es que lo que va dirigido a la remuneración al trabajo asalariado, es decir, salario a los trabajadores, si observamos el 2024 respecto del 2023, específicamente el tercer trimestre de cada año, la evolución, la comparación del tercer trimestre, que es el último dato disponible, al menos hasta el día de hoy, hasta el día de la grabación de la columna, lo que se observa es que la remuneración a los trabajadores asalariados disminuye, pasa de un 43,6 a un 42,5, y el excedente bruto de explotación, que básicamente son ganancias de los empresarios, o todo lo que tiene que ver con el mundo de los capitalistas y los empresarios, al menos con las deficiencias que tienen los indicadores del INDEC, aumenta de un 43,4 a un 43,9. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los asalariados están perdiendo en relación a los empresarios. O dicho de otra manera, en ese descenso del Producto Bruto Interno, eh, acaparan mucho más los empresarios y se ve una relación ascendente en el mundo de los empresarios que respecto de los asalariados. Cuando observamos el ingreso mixto, que es lo que tiene una modificación de un aumento del 12,9% al 13,7%, esto hay que tener presente que acá en este mundo hay, en primer lugar, muchos cuentapropistas que en realidad son trabajadores o parte de la clase obrera, que ganan incluso, obtienen ingresos por debajo de los asalariados, eh, lo cual probablemente este indicador de aumento del ingreso mixto esté dando lugar más a pequeños empresarios negreros que no declaran asalariados dependientes y que por lo tanto aparecen como cuentapropistas o algo parecido, o trabajadores independientes, pero que en realidad son empresarios chicos del mundo de la economía en negro, que obviamente contratan trabajo en negro, pero que no aparecen así identificados por las estadísticas. Por lo tanto, es muy probable que este incremento del ingreso mixto se deba más a pequeños empresarios negreros que están obviamente lucrando y aumentando sus ganancias sobre la base del trabajo asalariado en negro, que no está declarado por razones obvias. Bien, entonces, ¿qué podemos sintetizar de todo este proceso? Que las estadísticas oficiales de pobreza están mostrando un descenso, pero que en realidad esa disminución pareciera aproximarse más a una ilusión estadística que tiene que ver con el modo en el cual se construye esa línea absoluta de pobreza con la cual se, se mide, se estima la pobreza. eh, Decía, está mostrando más una ilusión estadística más que una mejora en las condiciones de vida real de la población. Eh, Todo lo contrario, como población nos estamos empobreciendo, la población en general se está empobreciendo, y eso puede ser, digamos, o se expresa en el 2024 a través de la reducción del PBI, la caída estrepitosa del consumo y por sobre todas las cosas, la caída del poder adquisitivo. Eh, Lógicamente esto tiene solución en otra Argentina, esto tiene solución eh, en otra Argentina que eh, promueva el crecimiento y desarrollo económico que no sea por la vía del ajuste. Es decir, hay otra posibilidad
de crecer, hay otra posibilidad de desarrollarse económicamente como país y no necesariamente supone un ajuste brutal como el que está haciendo el gobierno libertario al conjunto de la clase obrera. Esa Argentina, esa otra Argentina tiene nombre, Argentina, es una Argentina socialista, eh, en- y que básicamente hemos expresado los lineamientos generales de esa otra Argentina y de cómo llegar a esa otra Argentina en el libro de Eduardo Sartelli de Argentina 2050, donde esbozamos como partido eh, los lineamientos programáticos para llegar a esa Argentina socialista. Eh, Ahora bien, mientras sigamos con estas políticas del gobierno libertario y con estas medidas que está tomando el gobierno actual, eh, como país nos seguiremos empobreciendo y lo peor de todo es que se nos seguirán degradando las condiciones de vida por algo que se supone va a llegar y no se sabe cuándo, por una Argentina que según Milei será mejor y uno no sabe ni siquiera eh, eh, cómo iríamos a llegar, porque básicamente lo que se está haciendo es, o la estrategia general del gobierno en materia de trabajo y en materia de los trabajadores, es hacer descender las condiciones de vida, eh, em, degradar las condiciones laborales, sobre todo de la fracción en blanco de la clase obrera, a los efectos de abaratar la fuerza de trabajo y de ese modo que supuestamente vengan inversores a contratar mano de obra barata. Em, el ajuste está presente, los cambios no llegan, la Argentina se sigue empobreciendo. Por lo tanto, debemos pensar en otra Argentina y debemos empezar a actuar en consecuencia. Bueno, muchas gracias, los dejo. No se pierdan la próxima columna que tiene que ver con la desigualdad en Argentina. Hay indicadores que están mostrando una reducción de la desigualdad. ¿Efectivamente estamos en ese camino? Bueno, la próxima columna hablará sobre eso. Muchas gracias.